Muy buenas amigos y amigas de Axia Global Trading, yo soy George, un nuevo vídeo en abierto. Vamos a repasar un poco lo acontecido la semana pasada, una semana pasada de Fed muy movida, con muchísimo pánico, con aumento brutal de la volatilidad implícita. Y esta semana no es menos. Si le echamos un vistacito rápidamente, preparando la semana, os recomiendo encarecidamente, si sois traders, estáis todos los días en los mercados, no os limitéis a un simple chart de precio y volumen. Estas cuestiones afectan a nuestras inversiones, aún así, sin sesgo, pero siendo conscientes de la situación macroeconómica, geopolítica y sobre todo de actuación de los bancos centrales, que parece que han entrado en una guerra abierta para defender sus monedas y defender pues sus políticas monetarias. Bueno, para el lunes tenemos tenemos el PIB alemán. Evidentemente el PIB alemán va a afectar al euro, el euro va a afectar al DXY y el DXY puede afectar a los activos de riesgo. O sea que ya empezamos a las 8 de la mañana con un dato de relevancia. Luego tenemos a Lagarde el lunes. Tenemos más cosas el martes, tenemos declaraciones de Powell, luego tenemos los pedidos de bienes duraderos, muy pendientes de la situación macroeconómica que se vive en Estados Unidos. Luego también el mismo martes, si no me equivoco, confianza del consumidor. Sabemos que el 70% del PIB en USA es consumo. La venta de viviendas, ya lo dijo Powell, quiere tirar el sector inmobiliario, lo ha dicho bien claro. Os animo, aprovecho la ocasión para pasaros por el server de Axia, creo que no encontraréis nada igual. Abordamos los mercados día a día, nos peleamos con ellos, aprendemos en tiempo real y además pues estamos muy pendientes de la situación macroeconómica, y este es un pequeño resumen en abierto de todo lo que dijo Powell. Y hay una cosa que realmente ha cambiado un poco la retórica y es para mí de una importancia total. Nos habla de que bueno, pues ese pivot de la Fed ha desaparecido completamente, esa narrativa, ese clavo ardiendo al que se agarraba al mercado pues es inexistente. Incluso no nos habla de un nivel límite y además añade esta frase que para mí es súper importante, que es mantener, que lo va a mantener mientras sea necesario y una vez que se vea resultados de bajada de inflación. Ya sabéis mi opinión de que sí van a conseguir bajar la inflación, pero hay un componente estructural de la inflación que es el componente energético, que no va a desaparecer de la noche a la mañana. Yo soy de la opinión que vamos a tener una inflación alta y constante durante muchísimos años debido a una separación irreparable entre el bloque occidental y el bloque asiático, donde se incluye ahora Rusia. Por lo tanto, sí que conseguirá hacer algo. Sin embargo, creo que ahora es actuar mal y tarde, y las consecuencias o el remedio quizás sea casi peor que la enfermedad. Hablo irónicamente, no habrá habido tiempo para tomar medidas, reducir toda esa liquidez en los mercados y evitar al punto que hemos llegado, ¿no? Un mercado que es una generación de gamblers que solo han vivido 12 años de impresiones monetarias y de políticas de tipo interés cero, y que ahora el mercado los retira. La Fed los retira del mercado, perdón. Y además, pues evidentemente se produce una zombificación de la economía, se rompe un poco el libre mercado. Aquellas empresas que lo hacen mal, pues siempre van a acudir al mercado de capitales para financiarse, y aquellas empresas que lo han hecho bien, pues no son beneficiadas, ¿no? Por así decirlo. Por lo tanto, esto no es un problema que se vaya a arreglar de la noche a la mañana en cuestión de meses. Evidentemente los bancos centrales, y esta es mi opinión, han perdido cualquier credibilidad, y ahora su actuación de héroe pues es cuanto menos ridícula, ¿no? No hubo tiempo para tomar medidas con anterioridad. Es absolutamente increíble. Al final pues se junta el hambre con las ganas de comer, pero es sin embargo bastante destacable que unas instituciones tan importantes como el BCE o la Fed, con una legión de asesores económicos y de doctores en economía, pues no alertasen de esta posibilidad, y al final esto ha quedado pues una política monetaria al compadreo, ¿no? Tú tira para adelante que ya se verá qué pasa. Y lo que pasa es que hemos llegado a un punto que, bueno, pues sí que podrán controlar o rebajar algunos puntos estas cifras inflacionarias que nos afectan a nuestro bolsillo, que además destruyen el tejido industrial económico día a día, pero no van a poder eliminar pues ese componente energético como he explicado antes. Bueno, dicho todo esto, vamos a seguir repasando qué es lo que va a entrar, qué es lo que se va a decir esta semana, que es relevancia. He dicho que el lunes tenemos el PIB alemán, tenemos a Lagarde, el martes tenemos a Powell, tenemos pedido de bienes duraderos, después teníamos también por la tarde pues la confianza del consumidor, con este pequeño dato, el 70% del PIB USA es consumo. Estamos en un régimen de, en este caso, good news on bad news, ¿no? El mercado quiere empezar a ver datos deteriorados para que la Fed dé ese ansiado pivot.
aunque ese ansiado pivot, el mercado se piensa que bueno, pues evidentemente es bueno que bajen los tipos de interés para los mercados, pero van a bajar los tipos de interés porque vamos a entrar en recesión profunda, ¿no? Creo que ya obviarlo es bastante ridículo en mi opinión. El miércoles volvemos a tener a Lagarde, luego tenemos otra vez ventas de viviendas pendientes, la Fed quiere tumbar al mercado inmobiliario. Ventas de viviendas pendientes, declaraciones de varios miembros de la Fed, otra vez BCE, por lo tanto súper movido, y el viernes tenemos el IPC en la zona euro que va a afectar evidentemente al euro, al DXY y a los activos de riesgo. Y luego un dato importante el viernes, los precios del gasto en consumo, el PCE estadounidense, ya dijo en una rueda de prensa Powell que va a estar muy pendiente del PCE, gasto personal y más declaraciones. Por lo tanto, esta semana es una semana a tope cargada de datos, así que dormid bien, espero que hayáis descansado el fin de semana porque se prevé de nuevo bastante movida. Bueno, vamos a repasar un poco lo trabajado en la comunidad. La verdad que la lectura de los charts de precio y volumen y eso, pues evidentemente pasa por bajar de time frame, no simplemente ponemos un gráfico de alto time frame y a sacar la bola de cristal a ver qué pasa, ¿no? Vamos a meternos hacia adentro, vamos a extraerle la mayor cantidad de información al mercado, para eso requiere meterse en temporalidades medianas, pequeñas, observar cómo está el perfil gamma del mercado, observar cómo está la volatilidad. Vamos a intentar hacer un trading lo más profesional y lo más objetivo, utilizando la mayor cantidad de inputs que aportan valor y que indudablemente pues nos van marcando el sentimiento del mercado. Dejemos los charts de largo plazo, evidentemente hay que tenerlos, pero también pues operar en base a esos charts pues es operar un poco bajo la premisa de la barra del bar, ¿no? Hablando con un colega, vamos a meternos hacia adentro, esto es una profesión, requiere una dedicación total y esa dedicación pasa por sacarle el jugo lo máximo posible. Bueno, muy claro la situación, esto es un gráfico de H4 de perfiles mensuales que estamos viendo todo esto de aquí. Y bueno, pues tras esta acumulación en 3.775, tras un sell-off masivo donde ya sabíamos que estaban comprando toneladas de puts, el mercado quiso interpretar un posible pivot de la Fed, desequilibró todas esas puts compradas. Me harto de explicar esto, pero es de vital importancia para que entendáis, ¿no? Porque todo el mundo con esta subida del mercado pues se pataleaba cómo puede ser que el mercado suba con estos datos, con la situación en Ucrania, con la situación en Taiwán. Bueno, pues el mercado también atiende a otras dinámicas que son los propios flujos del mercado, que se ven reflejados evidentemente en estas velitas de precio y volumen, pero lo interesante es ver por qué se producen esos movimientos o qué hipótesis podemos plantear sobre ellas. Gamma short squeeze por Banner Rally. ¿Qué significa eso? Pues en esta zona de pánico extremo la gente compraba puts de manera salvaje, puts out of the money, es decir que si el SPI estaba pues en este caso en 360, pues se compraban puts 330 muy out of the money, con una volatilidad implícita ultra cara porque el mercado estaba cayendo, niveles extremos de volatilidad implícita, las puts salen caras, de repente cambia el sentimiento del mercado y todas esas puts se empiezan a quemar. Daros cuenta que si vosotros compráis puts, el market maker os vende esas puts y el market maker no es un señor que está acariciando un gatito y que va a encontrar estos nuestros stops, sino en este caso el market maker de opciones que tiene una influencia brutal en el spot, porque la influencia que tiene el mercado de derivados en los mercados spots es extrema y os invito a pasaros por Axia para entender por qué se producen estas cuestiones. Pues el market maker vendido de puts, su delta tiene que vender futuros o vender spot SPI para cubrir estas toneladas de puts. Si estas toneladas de puts se empiezan a quemar, el market maker va a tener que empezar a recomprar esos futuros. Y se escucha pues muchos argumentos a día de hoy todavía de que los mercados están manipulados y que suben de noche el overnight. Bueno, pues deciros que el market maker y muchas entidades tienen sistemas automáticos de gestión del riesgo, por lo tanto a medida que el precio empieza a desplazarse, pues ellos en este caso van a tener que deshacer esas coberturas de las compras de puts que le solicitamos y eso también se produce en overnight. Por eso siempre que digamos el mercado está manipulado, ojo con decir eso con respecto al SP500 y el SPI. Que el mercado tiene poca liquidez y se desplaza mucho, es posible, pero estas entidades que mueven el mercado y que no lo mueven a base de Fibonacci o de ciclos lunares, pues también están activas en overnight utilizando los instrumentos como futuros para deshacer sus coberturas. Sin embargo, esto forma parte del ecosistema del mercado. Tenemos que tener en cuenta también pues, las dinámicas del precio en todas las áreas de valor y estaba claro que el 4120 era una zona a ganar por parte de los compradores, es decir, que consolidasen por encima. Tenemos un gamma short squeeze, pero luego tiene que ser validado por el resto de los participantes. Cuando intentábamos hacer
la consolidación por encima del 4120, tuvimos un fallo de consolidación. ¿Qué hace el mercado? Pues el mercado va al siguiente nódulo de volumen que tiene inferior. En este nódulo de volumen, ¿qué generamos? Pues generamos una estructura acumulativa que tengo marcada en gris, sin un desequilibrio, en otro gamma short squeeze. Los mercados bajistas son así, más con este entorno de liquidez y más tras el auge de los últimos años los derivados. Un mercado que se sobreexposiciona de un lado. Cuando el mercado se sobreexposiciona son quemadas, y por eso los bear markets pues son muy sufridos y con muchísima volatilidad, porque el mercado se sobreexpone a la baja, no consigue desarrollar, se queman esas puts, y por eso estamos continuamente en estos procesos agónicos que produce debido pues a las dinámicas, como he explicado antes, de los derivados. Bueno, dicho todo esto, en este nódulo de volumen del 3900 generamos una estructura sin desequilibrar que volvió a testear el 4120. Aquí se está estableciendo una zona de control vendedor brutal en el 4120, no lo dejan pasar de aquí. Y aquí salió hace 2 semanas el dato de inflación que el mercado esperaba que saliese unas décimas por debajo. Creo que esperaba el mercado pues 8,3 y salió 8,6. Realmente no voy a entrar a valorar las cifras estas. Que el mercado esté esperando que baje unas décimas, pues refleja lo lamentable que ha llegado a esta situación, ¿no? Cuando realmente lo relevante es que esto es una cifra de destrucción total de nuestros bolsillos y de las economías en general. Aún así, pues rechazamos el 4120, y lo relevante para mí era esta ruptura y test por dentro del control. Por eso teníamos tan claro que, aunque hablase Powell, y era una situación complicada porque aquí hubo volatilidad pre-Powell, íbamos a buscar el nódulo de volumen. ¿Por qué? Porque no ha habido una consolidación por encima del 4120. Va al siguiente nódulo de volumen, donde reacumula, vuelve a fallar en el 4120, pierde el control de dicha estructura, y solo faltaba una ruptura y test por debajo de todo este value area para ir a buscar el 3775, que al final de la semana he estado insistiendo que esto es el primer ataque al 3775, ya que es un área de valor muy muy importante y muy relevante, con muchísima negociación. No solo lo vemos en el perfil de volumen, sino en las propias dinámicas del precio. Bueno, ahora es cuestión de ver qué reacción va a tener aquí. Ya os digo que esta semana incluso hemos dilatado, hemos llegado casi a tocar mínimos, pero volvemos a estar en una situación, y lo estuvimos trabajando de manera abierta en nuestro Discord el viernes por la tarde, una situación otra vez de total pánico vendedor y una situación extrema en cuanto al perfil gamma del mercado. Vale, pues una vez llegado aquí, vuelvo a repetir, voy a estar bastante tranquilo en el 3775, porque no creo que lo atraviese como mantequilla, sino va a haber volatilidad. Una de las opciones es que, bueno, pues vamos a ver qué nos genera en este nódulo de volumen. Esta es la última trinchera vendedora que le queda al mercado. Lo estamos viendo aquí en el SPI, que es el ETF en este caso del SP500. Este es el value area. Tuvimos aquí una ruptura test, fallo de continuación bajista. En el 3775 se produjo pues ese gamma short squeeze, desequilibrio, y cuando se fue a meter dentro del value area lo rechazaron, y tuvimos otra vez la ruptura y test por dentro a dicho value area, ¿no? No lo quieren dejar entrar dentro de esta área de valor marcado por el perfil de volumen que va desde aquí hasta este punto, incluyendo la acumulación muy clara, muy bien parametrizado por este caso por las herramientas de Volume Profile. Este es el value area, primera ruptura y test con fallo, entra hacia adentro, no lo dejan, ruptura y test por dentro y directamente a mínimos. Sin embargo, tengamos en cuenta que en el 3775, en este caso en el 375, es la última trinchera compradora. Lo normal sería esperar pues algún tipo de ruptura y test para continuaciones bajistas, para hacernos algo así. Si el mercado se quiere ir hacia abajo, yo de momento quiero ver cómo va a reaccionar el mercado aquí, ya que hemos tenido el primer ataque, por así decirlo, a esa zona. Bueno, ya el 23 de septiembre empezamos a ver una situación de pánico total. Estábamos en régimen de máximo gamma negativo. Es el punto a partir del cual el market maker deja de ejercer presión sobre el mercado, en un estado de régimen negativo, de gamma negativo. Es decir, que el market maker cubre a favor del mercado, provocando aceleraciones en las bajadas y en las subidas. Es la situación donde el mercado está más violento, está muchísimo más volátil, y ya desde el día 23, que eso fue el jueves, nos marcaba el 367 como el punto a partir del cual la presión vendedora por parte del market maker tenía que desaparecer, ¿no? Ya nos estaban marcando que a partir de aquí pues era muy poco probable que el mercado continuase a la baja.
Y además, pues no solo mirando el perfil gamma de todo el mercado, sino también empezamos a ver pues determinados strikes que iban a ejercer como soporte. En este caso el 360-365, y además estamos en la primera desviación típica, no solo en gamma negativo, sino en cuanto a datos estadísticos, mediciones estadísticas. El mercado parecía completamente sobrepasado. Esto lo publicamos el día 23 y luego pues al final el viernes volvíamos a estar en la misma situación. Teníamos el strike con mayor nocional gamma en el 365 ejerciendo como claro soporte. Aquí estoy marcando el 365 y además esta zona de máximo a gamma negativo que pasaba del 367 al 364 sin apenas cambio de un día para otro con lo que había caído, estableciéndose esta zona como una zona de posible rebote. Hemos tenido durante el viernes por la tarde, cuando el mercado caía a saco, hemos tenido un primer atisbo de rebote en la zona completamente esperada, y estos son datos objetivos, porque aquí, a partir de aquí, como me harto repetir en estos vídeos y en la comunidad, es donde el market maker deja de ejercer esa presión vendedora en el mercado. Es a partir de ahí, podríamos decir que el market maker está full hedge, ¿no? En este caso. También insistir la importancia de esto. Estamos viendo la volatilidad, la cotización de la volatilidad implícita de las opciones del SPI, que no tiene nada que ver con la volatilidad realizada, aunque tienen relación, evidentemente. Estamos viendo estos niveles de pánico, ¿no? De volatilidad implícita super cara que suele establecer, pues en este caso lo suele el mercado. Fijaros, aquí rebota, aquí rebota, aquí rebota, aquí rebota. Estamos acercándonos de nuevo a esos niveles de cotización de volatilidad implícita otra vez exagerados, y además fijaros la relación, ¿no? Vamos a volver a poner este techo. Fijaros que sube la volatilidad implícita y ¿qué hace el mercado? El mercado se desploma, ¿no? Es realmente interesante ver cómo está completamente dominado el mercado por volatilidad implícita, y en este caso por el mercado de derivados. A su vez estuvimos también, llevamos varios días, desde prácticamente el día 29 de agosto, eso ya casi es un mes, atascados, el VIX atascado en 27, absolutamente brutal, absolutamente brutal. Esto es la volatilidad que hubo el día de la Fed, y el jueves y el viernes ya pues el VIX le abrían la veda y corría, ¿no? Y provocaba pues esa caída del mercado. Vuelvo a enseñar las correlaciones. Fijaros que estaba el VIX en esta estructura. Este es el VIX también cotiza como futuro, ruptura y test. Se puede aplicar las dinámicas de precio y volumen, de desequilibrio, estructuras, porque el VIX cotiza como un futuro como tal. Se produce un movimiento brutal del VIX hacia arriba, rompe esa barrera de los 27, que estuvo atascada, 27, 28. Un bull run importante durante la sesión del viernes. Sin embargo, fijaros cómo a medida que sube el VIX empieza a caer el SPI, y cuando corrige el VIX de máximos, que llegó a tocar los 32 para cerrar cerca de los 29 largos, el mercado rebota, ¿no? Atentos, aquí tengo una plantilla donde tengo el DXY, que es muy sensible. El mercado, pues ya sabemos que el dólar se está apreciando como loco, que todas las divisas están sufriendo, que los bancos centrales han salido a defender. No solo hemos tenido a la Fed, hemos tenido también al Banco de Suiza, al Banco de Inglaterra. Está todo el mundo subiendo tipos. Hemos tenido también al Banco de Japón, que ha salido a intervenir el yen después de casi 30 años a vender dólares y a comprar yenes. La situación, pues ya empieza la guerra entre los distintos bancos centrales, y ojo al dato, eso que llevamos muchas décadas sin darse esta cuestión. Aquí le ponía en la parte pública, el Banco de Suiza subía los tipos desde el menos 0,25 al 0,5, una subida al 0,75. El ciclo de subidas de tipos de la Fed no tiene precedentes. Aquí tenemos una serie histórica, 2015, 2004, 83, el 54, 87, es demencial. Bueno, aquí vamos colocando todos los datos macro relevantes, datos interesantes, tirando estadísticas. Cuando la inflación está por encima del 5%, tiene una media de 10 años para volver al 2%. También veíamos como los bonos a 10 años, en este caso el ETF del 10 años de UK, se desplomaban. Realmente el jueves y viernes tuvimos, aquí estamos en el UK 10 years, el bono a 10 años. Estamos viviendo, el jueves y viernes vivimos unos momentos de mercado donde se rompía todo, ¿no? Realmente la sangría que había en renta fija era salvaje y era absolutamente demencial, viendo la semana que hemos tenido, que el VIX se mantuviese en 28, que no logrese pasar. Sin embargo, hemos ido a tocar esta zona, pues podemos asimilar, ¿no?, como de clímax o de respuesta vendedora, o en este caso esto no es el futuro,
otra vez retracciones abajo que provocó pues una leve subida del mercado al final de la sesión. Tengo una plantilla de datos macro que yo no me guardo ningún secreto, pues vamos a ver qué tengo puesto aquí. Aquí tengo los Fed Fund Rates, es lo que se estima, ¿no? Que cómo esté la curva de la Fed. Esto no para de caer, eso significa que la expectativa del mercado es que no se ha llegado a ese peak en cuanto a la curva de la Fed. El futuro tiene un nombre un poco complicado, ZQF, en este caso he cogido el futuro de 2023 de diciembre. Luego tenemos distintos cotizaciones de activo de renta fija, las detallo. El primero de ellos tenemos el TLT, que en este caso es el ETF de los bonos de más de 20 años de Estados Unidos. Es absolutamente brutal la sangría que ha habido en los mercados de renta fija. Luego el siguiente que tenemos es el LQD, que en este caso es el Investment Grade Corporate Bond ETF, o sea, las empresas de calidad. Luego tenemos en este caso el HIG, que es el High Yield Corporate Bond, o sea, los bonos de empresas más chicharrillos. Y bueno, hemos visto la sangría que ha habido en estos últimos días, es absolutamente brutal. Ha llovido fuego y meteoritos en renta fija y era cuanto menos sorprendente que el VIX no superase los 28. Bueno, pues estas son las plantillas que tengo así a nivel general para ver un poco la situación, no solo de los mercados de renta variable. Si sois traders, estás todos los días en el mercado, pues esto no es ninguna complicación mirar estas cosillas para tener un poco el sentimiento general. Los mercados no son solo una vela de barra, una vela de precio y una barrita de volumen y el SPI o el Bitcoin, es mucho más, y creo que estamos obligados como traders a tener en cuenta un poco el contexto vía charts, pero utilizando los charts de todos los mercados disponibles. TradingView es una herramienta que hace años era impensable. Poder ver todas estas cotizaciones es un auténtico regalo y además a un precio completamente irrisorio. Bueno, por lo tanto, vamos a ir ya al Discord en tiempo real. Un poquito más de lo mismo, sino mucho más detalle, evidentemente, indicando el 364 como ese nivel de máximo gamma negativo. El stack con mayor nocional gamma para el viernes era 370. Al final cerramos en el 368, acercándose a esto, ejerciendo como magnet. Evidentemente el perfil que tiene el mercado pues es un perfil gamma muy bajista, aunque en mi opinión ya muy sobrepasado, indicándome que el mercado ha llegado a un GEX máximo negativo. Y es que también lo vemos en muchísimos sitios, el desplazamiento que hay, la distancia que hay entre el punto de gamma, el nocional gamma y en este caso el gamma flip, el gamma cero, que es un cambio de régimen de mercado. Estamos otra vez en unos niveles absolutamente extremos, creo que nunca antes vistos en la serie que estamos viendo. Por lo tanto, a tener en cuenta también todo eso. Sé que el mínimo está muy cerca y es muy atractivo y todos pensamos que siempre van a barrer los mínimos y tal, pero el mercado ciertamente el viernes estaba en un nivel de GEX brutal, ¿no? Vamos, y fijaros que incluso en el SPI, fijaros la distancia esta y cómo revirtió rápidamente. Estamos en un momento de extremos y de pánico total, que además, pues como veíamos en la curva gamma, que se ve también. Yo utilizo Trading Volatility, esto es Tier 1 Alpha. Yo no patrocino ninguna app de estas, sino Trading Volatility, pago por el servicio, creo que es el más profesional, que los datos son más fidedignos. Sin embargo, pues evidentemente los modelos gamma son parecidos y también nos marcaba que el mercado estaba en un entorno de máximo gamma negativo, no solo el SPI, sino también veíamos el QQQ también en una situación similar, a partir del cual pues esa presión vendedora del mercado desaparecería, y hemos visto que esta semana entraban toneladas de puts de nuevo compradas a unos precios de volatilidad implícita que hemos visto antes, ultra alto, que estamos viendo aquí. Por lo tanto, cuidado que esto pues es gasolina, o están todas las piezas del puzzle para otro gamma short squeeze. ¿Hasta dónde llegará? No lo sé. Esto es habitual, vuelvo a repetir, en una dinámica de mercado bajista. Y además se veía por ahí también por las redes gente muy buena, en este caso lo de Spot Gamma, a ver si lo encuentro por algún sitio. Ojo con esto también, es absolutamente brutal. El número de acciones del Nasdaq que está tocando los mínimos de 52 semanas es muy superior a la crisis.com y de la Great Financial Crisis. Es absolutamente salvaje el sell-off que ha habido, es auténticamente demencial. Y además, pues parece, ¿no?, que el retail aquí, pues full crash mode, los retails, trade spend, parece que los trade retail han gastado 18 billion comprando protecciones en la última semana.
Parece que estamos otra vez todo a récord. La demanda de hedge está yendo vertical. Habrá que ver qué de fidedignos son estos datos. Nosotros sí sabemos que el mercado está en extremo miedo porque está en máximo gamma negativo, y si es verdad que hay todo este posicionamiento de retails comprando puts, pues cuidado, porque es la típica situación para un gamma short squeeze de libros. Sin embargo, tengamos en cuenta la complicada semana que tenemos por delante, con bancos centrales, con datos súper sensibles, con PIB, con empleo, con PIB, con inmobiliario, con IPC en Europa, declaraciones de Powell, de Lagarde. Bueno, cuidado, ¿no? Están todos los ingredientes, sí. Que está el mercado máximo negativo, sí. Iremos poco a poco. Para eso estamos obligados a tener método y disciplina, y es mirar las estructuras. Sí que se produjo al final pues ese pequeño squeeze. Vamos a mirar un gráfico en 3 minutos, que es lo que estuvimos trabajando. Podríamos decir, al final, cuando tocamos ese nivel de máximo gamma negativo en el entorno del 364, como marcábamos, pues se producía esta estructura acumulativa con un desequilibrio. Creo que lo tengo en más detalle en gráfico de 30 segundos. Veíamos una entrada de compra brutal, veíamos que el precio bajaba y había una divergencia delta-precio severa, con entradas de compra severas, y al final pues esta microestructura acumulativa desequilibraba testeando el VPOC de la misma, y luego ya conseguía apoyar sobre el VPOC de esta estructura, y estamos buscando allá para el lunes a ver si esta estructura va a conseguir desequilibrar, y cerrábamos el viernes pues en el VPOC de la sesión con un movimiento súper relevante de muchísimos puntos. Al final esto, como bromeamos en la comunidad, el SP500 se ha convertido en Shiba 500. Vamos a mirar esta estructura en 30 segundos porque es muy bonita, muy genuina. Mercado, y ahora enseñaré la trampa que hicieron el jueves. Estructura acumulativa, incluso que tiene una menor aquí dentro, spring, test, luego esta menor desequilibria, que a su vez salta a la mayor, que es la verde, un jack y un buec sin romper lo mínimo el buec, testeando, intentando, bueno, en este caso con resistencia al VPOC, luego ya consigue consolidar, y por lo tanto tenemos un movimiento muy genuino, ¿no? De spring, test al VPOC, consolidación por encima del mismo, intento de desequilibrio. El mercado está intentando desequilibrar esta estructura. No olvidemos que, vuelvo a insistir, que el mercado está testeando, en mi opinión, pues es el primer ataque, ¿no?, al 3775, por lo tanto, sobrecargado de puts en extremo. No me extrañaría nada una reversión a buscar este nivel, este nódulo de alto volumen, y luego ver qué pasa. Yo creo que la ruptura del 1775 va a ser algo doloroso y lento, que va a durar varias sesiones, incluso varias semanas, ¿no? Hemos visto cuánto tiempo se pega intentando validar o testeando los niveles. Aquí lo vemos, clara zona de iniciativa vendedora con 3 rechazos, y luego hemos llegado a esta trinchera compradora en la primera aproximación. Por lo tanto, creo que esto va a haber una batalla encarnizada aquí, ya que, como hemos visto en el gráfico del SPI, pues es la última trinchera compradora. Si perdemos esto, pues cuidado, ¿no? También quiero aprovechar para mostrar un chart de largo plazo. Y bueno, estos sí que son ya comentarios desde la barra del bar, alejándonos un poco del método de la disciplina. Y bueno, pues tened en cuenta que desde el COVID tuvimos este movimiento, ¿no? El movimiento completamente en vertical por ese aumento brutal de la masa monetaria y en este caso, el balance de los bancos centrales. Bueno, pues nódulo de volumen tenemos aquí. La situación macroeconómica es la que es, que el mercado esté en las bajadas tiki así, pues todo el rato sobreposicionado, corto, líquido, vuelvo a bajar, ¿no? Pues es lo normal. Si yo tengo que mojarme, y esto no es trading, y yo no puedo dar recomendaciones de inversión, y no me daría esta recomendación a mí mismo, esto es un comentario desde la barra del bar, que es lo habitual que se ve en Twitter de gente que no opera. No me extrañaría nada pues que en algún momento fuésemos a buscar este nódulo de volumen, creo que esto es un disparate, y eso tarde o temprano se ha corregido, pero iremos viendo poco a poco. El 375 es donde estamos ahora, ¿no? Hablo de retracciones pequeñas debido al sobreposicionamiento bajista en el mercado de opciones, pero para mí el roadmap más probable es que todo este disparate sea completamente eliminado. Tengamos en cuenta que el mundo que estamos viendo en 2022 y que vamos a vivir en 2023 no tiene absolutamente nada que ver al mundo que dejamos en diciembre del 21, donde muchos de los cimientos de este sistema están en entredicho, y sobre todo, pues la cosa más importante, ya no vamos a disponer de energía abundante y barata, y eso evidentemente pues ha sido una de las claves de este gran desarrollo económico-social que hemos experimentado después de la Segunda Guerra Mundial, incluso empezando en la primera revolución industrial allá en 1870 con la utilización del carbón y luego posteriormente del petróleo.
Bueno, pues no me enrollo más. Bonita estructura genuina, la verdad que con un spring acumulativo que desequilibra, testea el BIPOC, consolida por encima de él. Esto podríamos decir que es un SOS, Sign of Strength. Ya veis el partido que se le puede sacar a todas las temporalidades y sobre todo lo importante como traders de precio y volumen, ir contextualizando desde arriba hasta abajo y de abajo hasta arriba. Vamos a ver si consigue desequilibrar la estructura. Vamos subiendo hacia arriba. En gráfico de M3 estamos viendo esto. Hemos visto que hemos cerrado en el BIPOC de la sesión. Pues algo sería así, ¿no? Los compradores tendrían que consolidar por encima del BIPOC y luego pues cargarse este nódulo. Y luego tengamos en cuenta que buena parte de todo este movimiento bajista se produjo en overnight. Y lo que pasó aquí fue emocionantísimo. Os lo voy a enseñar. Justamente el jueves salí a cenar con un buen amigo y me perdía una información vital. Veíamos, vamos a contextualizar esto que estamos viendo aquí. Aquí enseño un poco cómo utilizo el sistema multi-time frame. Esto de aquí, pues vamos a un gráfico, por ejemplo, de M30 y estamos viendo que es esto, ¿no? Había una posibilidad que nos hiciese un break antes con un fallo para a lo mejor intentar hacer pues la típica ruptura y test doble para continuaciones bajistas. Estaba clarísimo, ¿no?, que íbamos a buscar niveles inferiores, el 375, debido a que esta estructura pues fallaba en desequilibrio en el 4120, pérdida del control y luego pues aquí el ejemplo de un break test y doble test para continuaciones bajistas. Yo sinceramente, viendo lo que había aquí, pues me esperaba algún tipo de break test que la base en estos máximos y luego continuaciones. Sin embargo, dejaban algo muy feo el jueves aquí, que provocó pues todo este movimiento en overnight hasta que abrió el contado aquí. Todo esto, como veis, pues ha dejado una muy mala subasta. Vamos a ver cómo ha cerrado de balanceado. En H1 el BIPOC de la semana está en esta zona, en el 3775. Hemos cerrado bastante balanceado con dos nódulos de volumen prominentes, dejando muy mala subasta aquí, que es este movimiento que he explicado en overnight, con un volumen pues bastante alto. Vamos a ver en sesiones también estamos teniendo, se nota ya la vuelta al cole, 2,3, 2,5, 2, 2,2, 2,3, 2,4, 2,7, muy alto el volumen, muy climático, sobre todo esto de aquí. Pero vamos a estudiar esto porque, como he dicho, yo esperaba pues algún tipo de movimiento así para continuaciones bajistas por la estructura que nos dejaba aquí. Nos metemos de nuevo hacia adentro, en este caso un gráfico de M3, pues esta era la ruptura test y parecía que nos iba a dar un fallo de continuación bajista. Aquí se revolvía el jueves, nos hacía un intento de desequilibrio y 10 minutos antes del cierre esto, brutal, ¿no? De la nada veíamos también muchísima presión compradora en cuanto a delta y al cierre de la sesión provocaban esto. Pero lo significativo no es solo lo que entraba aquí, sino lo que entraba en opciones. Lo enseño, lo puse en abierto, lo puse en la parte en mi Twitter. Súper interesante. Vamos a mirarlo. Esto lo publicaba el 23. Bueno, en las opciones del SPI aquí estáis viendo pues todo lo que se negocia. Vuelvo a insistir de que esto es una información pública. Otro servicio que utilizo, que es Unusual Whales, realmente el coste que tiene es absolutamente increíble, con lo que he llegado a pagar por obtener esta información, y además con un filtrado impresionante, con un super user friendly, con distintos workspaces. La verdad que es el sueño, un sueño tener esto. Ojalá hubiese tenido estas cosas muchos años atrás. Avisaros que en las opciones del SPI el volumen que entra es demencial, ¿no? Y al igual que en el SPX, esto es una información pública que afecta al mercado. El movimiento, la actividad del mercado de opciones afecta directamente al subyacente, por lo que he explicado de la actividad del market maker, etcétera. Es un flujo brutal que hay en el mercado, que no se ve únicamente mirando un chart de una barrita de volumen y una velita de precio. Insisto, soy muy pesado con eso, pero es que esta información tampoco es que hace falta ser un ingeniero astrofísico ni doctor en economía para entender esto. Solo hay que tener tiempo y ganas, y sobre todo dejar ese ego a un lado de que uno tiene un dominio sobre el mercado. Creo que el trading es un ejercicio continuo de aprendizaje que dura hasta el final de nuestros días, básicamente. En las opciones de SPI tienen la peculiaridad que también se negocian hasta las 22:15, una vez cerrado el mercado contado, y veíamos que agredían brutalmente en el aftermarket a la 3.56 con ese movimiento bajista que enseñé antes. Lo vuelvo a poner porque hablo mucho y os perdéis. Este latigazo bajista de una estructura que aparentemente pues parecía acumulativa, que conseguía desequilibrar y que iba a intentar buscar este control vendedor, donde hubo varios rechazos en la sesión con bastante compra. Sin embargo, entraba esa bomba en el mercado de opciones, una auténtica bomba 3.56, bastante out of the money.
y que además parecía que se estaban cerrando la 3.59 para rolarse a la 3.56 compra de puts, y eso ha vuelto a ocurrir otra vez el viernes, pero la jugada ha sido jugada maestra. ¿Que son un grupo de entidades? No lo sé. Que aprovecharon el cierre para tirar el futuro y luego provocar ese pánico en overnight, y que además dejaron la pista comprándose estas puts masivamente, porque llegaron aquí, se llegó a ver casi 50.000 lotes de apertura de posición. ¿Qué significa apertura de posición? De que el volumen es mucho mayor al open interest, lo que nos asegura de que estas órdenes están abriendo, no hay dudas, y encima son single legs, no son estrategias multipata. Brutal la información que nos da el mercado de opciones, y luego yo, que no lo vi, cuando me despierto veo que el mercado, pues esta estructura ha fallado, se nos mete por debajo el BIPOC y luego el desplome del mercado, que fue por demás, ¿no? Pero realmente esa huella institucional pues ha sido brutal. Bueno, pues creo que he explicado más o menos todo, estando quieto en el 375. Vamos a ver si esta estructura pues consigue desequilibrar a favor de los compradores. Todo este movimiento en overnight con esta mala subasta tarde o temprano será superado. Ya para la parte privada pues analizaré qué es lo que entró el viernes de opciones, cómo se queda el perfil gamma al mercado. Si tenéis interés de todas estas cosas, pues pasaros por la comunidad. Estamos absolutamente todos los días con esto. En la parte privada de nuestra web también tenemos la formación necesaria. Tenemos más de 60 vídeos abordando no solo los mercados de la metodología Wyckoff, Volume Profile, Order Flow, sino también un curso de opciones donde he intentado sintetizar toda mi trayectoria profesional en una sociedad de valores y además pues sintetizar también la información que me han dado en un máster de opciones y matemáticas financieras que hice para intentar aproximar al trade retail a lo que son el mercado de opciones. Y el objetivo no es modelizar si una opción está cara o barata, o si la volatilidad está desviada o no está desviada, sino es entender que todos estos flujos afectan al mercado e intentar incorporar esta información de un alto valor añadido a nuestro trading, ¿no? Por ejemplo, esa severidad que marcábamos el viernes, en este caso lo ponía en Twitter, incluso en el Discord, de que alcanzado esta zona era muy probable un rebote, pues se debe pues a que entendemos en parte el mercado, cuáles son las zonas reactivas. El trading no va de adivinar ni entrar en modo Dios para saber qué va a ser el mercado, sino buscar las zonas de reacción, buscar estructuras y desequilibrios en dicha zona de reacción, pero para ello tenemos que conocer todos los mercados asociados entre sí, SPX, SPI, futuro del SP500, mercado de opciones, leer un poco qué flujo entra en el mercado, saber dónde están los strikes importantes, saber si está el mercado en gamma negativo o gamma positivo. Lo dicho, no os desaniméis, esto es una información asequible para todo el mundo. Tengo gente en la comunidad que ha aprendido en 3-4 meses, solo hay que ser aplicado, hay que desprenderse del ego, hay que a veces desaprender para aprender y ponerle ganas. Creo que para batir al mercado hay que incorporar la mayor cantidad de información posible, pero evidentemente filtrada. Lo que yo hago es poner mi know-how para ahorrar un camino en la inmensidad del océano, donde yo particularmente estuve años y años buscando cosas que explicasen el mercado, pasando pues indicadores, conteos de Elliott, no se me caen los anillos en reconocerlo. Y al final pues he ido a la verdadera fuente de funcionamiento del mercado, que es la oferta y la demanda en todos sus vértices, en todos los mercados posibles, entendiendo cómo se relacionan los mercados entre sí, entendiendo que la volatilidad y la gamma son los reyes del mercado. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que os dé valor. Estamos todos los días en el Discord a saco. Axia no es una comunidad donde da cursos, sino es un lugar donde seguimos el mercado día a día en tiempo real, con nuestros aciertos y con nuestros errores, y donde la premisa es trading con lógica y objetividad, y sobre todo aprendizaje en tiempo real. Muy buenas noches a todos, que paséis muy buena semana.